Otro error muy común es escuchar en los dueños de negocio frases como las redes las voy a manejar yo y vamos viendo qué pasa. Las redes sociales, las nuevas tecnologías, el comercio electrónico, el diseño web y en definitiva todo el mundo digital te brindan la oportunidad de compartir tus historias, de compartir tu experiencia, pero sobre todo de sacar provecho económico para tu empresa o tu negocio. Hay mucha información en la calle, muchas personas, emprendedores, empresarios que, por ejemplo, están sobrecargados con el día a día de su negocio y necesitan contar con recursos digitales que representan una nueva forma de ingreso o por lo menos de publicidad confiable para su negocio. Según mi experiencia, el mayor error que todavía cometen muchas empresas es intentar vender o comunicar a la antigua, es decir, a todo el mundo, vender en masa sin enfocarse en un público objetivo, diciendo lo mismo a todas las plataformas o intentando vender en todos los puntos de contacto con esos clientes. Solamente buscan vender, pero sin entregar nada de contenido. Esos clientes, esos socios comerciales e incluso tus propios empleados son más inteligentes que eso y te aseguro que podrían querer una interacción diferente con vos o con tu empresa. Como dijo Oscar Wilde, nunca vas a tener una segunda oportunidad para dar una buena primera impresión. Creo que el nuevo lugar donde los que hacemos marketing luchamos es en resolver la pregunta: ¿cómo te mantenés al día en un mundo que constantemente cambia? Porque la realidad es que hoy la mayoría de las empresas, la mayoría de las personas entienden las redes sociales y los medios digitales, pero hasta cierto punto y quizás no desde la perspectiva empresarial. Entonces, ¿cómo impulsamos realmente un negocio desde lo digital? Bueno, en SamaWeb hacemos un enfoque en los objetivos y trazamos toda una estrategia a partir de ellos para poder alcanzarlos. Los objetivos no siempre son ventas. Podemos estar buscando posicionamiento de marca, que la gente te reconozca, una mayor interacción con tu comunidad y muchos otros, los cuales deben poder medirse para poder darnos cuenta hasta qué punto lo vamos alcanzando y si es necesario hacer algún giro en la estrategia que pueda beneficiarnos más. Cuando empezamos a trabajar y hacemos una primera auditoría general, me gusta ir directamente a ejemplos de otras empresas, mostrar a nuestros clientes cómo otros obtienen resultados, qué están haciendo bien, cómo los equipos trabajan juntos o por qué las cosas se vuelven virales para ellos. Nos enfocamos en quién es tu cliente y en quién definitivamente no es tu cliente. ¿Por qué querés ponerte en contacto con ellos? Por lo tanto, intentamos no estar en espacios en los que no haya avances o desperdiciando recursos. Creo que lo más lindo de estar trabajando en el mundo del desarrollo web y del marketing digital es contar con un equipo de profesionales como diseñadores gráficos, especialistas audiovisuales, fotógrafos, redactores, entre varios otros, a los que podemos delegarle las tareas más específicas y contar en todo momento con su aporte para esa estrategia global. Y a nivel cliente, sobre todo ahora, trabajamos con gente que siento que se parece más a nosotros, que vive sus sueños, que tiene ideas de negocios, que hacen un gran esfuerzo para crecer y sobre todo para que las cosas salgan bien. No nos contratan para convertirse en un experto en los medios sociales o digitales. Ellos necesitan aplicar una estrategia y en la gran mayoría de los casos prestan una gran predisposición y sobre todo confianza y apertura a las ideas que proponemos. Esto obviamente es una gran responsabilidad, entonces resumimos nuestra metodología de trabajo en una sola premisa. Llevamos adelante los proyectos como si estuviésemos trabajando para Dios. Si vas a venir aquí a trabajar con nosotros, a invertir tu tiempo y tu dinero, quiero que sientas que el tiempo te pasó volando y que salgas de aquí listo para ir por esos objetivos.